Imagínate una esfera pequeña de 2 o 3 centímetros de diámetro, oculta en la escalera de un sótano. En ella se pueden ver todos los infinitos. Millones de amaneceres, todas las hormigas, todos los rostros humanos, todos los libros. Jorge Luis Borges imaginó aquella esfera en su cuento El Aleph, de 1945. El Aleph se convirtió en uno de los objetos más fascinantes de la literatura. Es considerado una profecía de lo que ahora nos mantiene tan atentos a nuestro celular, la web y las redes sociales. En 2004 se construyó la Web 2.0, una especie de plomería digital global, diseñada para facilitar el intercambio. Esto permitió a los usuarios crear contenidos y compartirlos. Esta nueva forma de web, sin ataduras gubernamentales ni comerciales, simbolizó la utopía democrática de un mundo sin fronteras, aunque virtual, donde todas las voces tendrán la misma resonancia. Donde el conocimiento y la cultura podían fluir en libertad, materializando la idea de la aldea global. La euforia causada por aquella web 2.0 más democrática que iba a cambiar el mundo solo duró lo que un tuit. Si en 2006 la portada de la revista Time proclamó a usted como persona del año en homenaje a los usuarios que enriquecían los contenidos de la red sin cobrar, en 2010 esa distinción fue para Mark Zuckerberg, CEO de Facebook. Las redes sociales estaban experimentando un enorme crecimiento, que se aceleró en la década de 2010 gracias a la popularización de los celulares inteligentes. El aumento de tráfico en las redes hizo necesario monetizarlas, que hicieran dinero, pero sin disgustar a los usuarios, para que no las boicotearan. Invocar a las emociones fue una de las claves. En 2009, Facebook estrenó el botón de like. Eso aumentó exponencialmente la adhesión de los usuarios. Fue un hito del que aprendieron otras redes. También se percataron de que la interacción percibida como de tú a tú por los usuarios genera un subproducto vendible, los datos personales, o sea, la materia prima de los anuncios. Compartíamos y seguimos compartiendo datos como nuestra edad, sexo y ubicación, que antes entregábamos a la autoridad a regañadientes, o nuestro estado de ánimo, intereses o preferencias, que antes considerábamos íntimos o privados. Las redes cambiaron su modelo de negocio. Le dieron a los usuarios contenidos gratis para captar su atención por el mayor tiempo posible. Así, al interactuar largamente, generaban más datos y veían publicidad. Además, dado que las cuentas con más likes, seguidores y tráfico atraían anunciantes y patrocinadores, los youtubers e influencers de todo tipo se interesaron por retener a sus audiencias. La llamada economía de la atención se había echado a andar, y con un infalible engranaje adictivo, la estimulación del cerebro del usuario mediante la dopamina, un poderoso neurotransmisor que se libera ante un placer inminente. Al escuchar el sonido de las notificaciones o abrir nuestras cuentas, esperamos hallar algo gratificante, como likes o mensajes. Puede que los hallemos o no, pero el cerebro ya está estimulado, por eso seguimos scrolleando. A esto se le ha llamado la dopamina digital y tiene efectos desastrosos. El cerebro se habitúa pronto a las descargas rápidas e intermitentes de dopamina. Esto reduce la capacidad de entender situaciones complejas.
Disminuye la voluntad para realizar tareas cuya recompensa no sea inmediata, como aprender un idioma o un oficio o leer un texto largo o profundo. Para 2013, la economía de la atención había probado su eficacia. El 98% de las plataformas pertenecían a corporaciones para las que Internet era sobre todo un mercado, y el valor de la industria de los datos empezaba a compararse con el de la industria petrolera. En 2015, Facebook creó un algoritmo que muestra al usuario primeramente contenidos y anuncios basados en su perfil y su actividad previa. Otras redes como YouTube lo imitaron. Fue como encapsular a cada usuario con sus filias y fobias. Sin darnos cuenta, pasamos de la utopía de las redes sociales democráticas a la dictadura del algoritmo y del mercado. Además, se dejó abierta la válvula de las noticias falsas y erróneas, de las teorías conspirativas, la polarización y los discursos de odio tan atrayentes como lucrativos. El valor monetario de la industria de los datos, sus alcances en proyectos de manipulación masiva y la vulnerabilidad de los usuarios quedaron expuestos en 2018, cuando se dio a conocer el caso Cambridge Analytica. ¿Solo hay infodemia en redes sociales? Según la Organización de Naciones Unidas, la infodemia se presenta en línea y en otros formatos como la televisión. Sin embargo, a través de las redes sociales las noticias falsas y la desinformación se propagan con mayor rapidez y efectividad debido al algoritmo que, gracias a la información personal que los usuarios damos a las redes sociales y la información que las redes sociales recuperan del uso que hacemos de estas, pueden identificar las noticias y la información o desinformación y noticias falsas con la que cada uno de nosotros estaremos de acuerdo o incluso compartiríamos. El caso de Cambridge Analytica es un ejemplo paradigmático del uso de información personal de los usuarios de redes sociales para transmitir de manera direccionada noticias falsas y desinformación. Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, donde Donald Trump resultó electo, Cambridge Analytica recolectó información de perfiles de más de 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos para configurar perfiles psicológicos que servirían para orquestar campañas políticas, es decir, mensajes específicamente diseñados para ciertas audiencias que influyeron en el voto final. Por ejemplo, usuarios políticamente indecisos recibieron mensajes a través de Facebook con noticias falsas sobre la entonces candidata Hillary Clinton que la vinculaban con grupos de abuso y tráfico de menores. Facebook entregó la información de usuarios a Cambridge Analytica de manera voluntaria, por lo que en 2019 la Comisión de Comercio de Estados Unidos ordenó a esta red social pagar $5,000 millones como sanción por las malas prácticas en el manejo de la seguridad de los datos personales de los usuarios. Otro caso donde la infodemia a través de las redes sociales influyó en el mundo fuera de línea fue la toma del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Al respecto, Google, Facebook y Twitter admitieron en marzo de 2021 ante el Congreso de ese país que jugaron un papel fundamental en el asalto del Capitolio, pues la desinformación y las noticias falsas sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre de 2020 se esparcieron como espuma por las redes, lo que influyó en el comportamiento de algunos de los simpatizantes de Donald Trump. Muchos de los simpatizantes del entonces presidente Trump que se congregaron en la capital de Estados Unidos el día en que el Congreso certificó a Joe Biden como ganador de las elecciones, planearon el ataque al Capitolio a través de conversaciones en Facebook, Twitter y YouTube a partir de la percepción creada por Donald Trump desde sus redes sociales de un supuesto fraude electoral. En comparecencia con el Comité de Energía y el Comité de Comercio de la Cámara de Representantes, los directores de Google, Facebook y Twitter, cuestionados por el congresista demócrata Mike Doyle, contestaron que las redes sociales sí habían tenido injerencia en la toma del Capitolio, pues las conversaciones públicas en redes sociales donde se hacía el llamado a la toma del Capitolio no fueron bajadas de las redes sociales y estas solo bloquearon los mensajes de Trump después de que había iniciado la violencia en la capital de los Estados Unidos. ¿Las redes sociales deben censurar los mensajes que llaman a la violencia o el discurso de odio? ¿Esta acción implicaría una censura o limitar la libertad de expresión? Las respuestas aún no están claras, pues la infodemia en las redes sociales es un fenómeno relativamente nuevo que se presenta en el espacio digital y se debe legislar en el mundo fuera de línea.
¿Qué debemos hacer los usuarios de las redes sociales para no caer en la infodemia? Debemos ser críticos con las noticias y la información que recibimos a través de estas. Debemos dudar antes de compartir. Cortemos la infodemia. There is absolutely no scientific evidence to support any of the claims in the article. It's ridiculous. قال عن القطط انه القطط خطيره والقطط ممكن Justo cuando algunos empezábamos a dudar de las redes sociales y a someternos a una dieta digital, surgió la pandemia COVID-19. Nos separó, nos encerró, causando miedo e incertidumbre. Y aburrimiento. Para muchos, el refugio natural fueron las redes sociales. El miedo, la necesidad de saber, de distraerse, de abastecerse, incluso de bromear, aumentaron la actividad en línea. Cada día de 2020 se sumaron a las redes sociales 1.3 millones de personas, un total de 490 millones en el año, 13% más que en 2019, según la agencia global de mercadeo digital We Are Social. En Facebook y Snapchat, el grupo de mayor crecimiento fue el de los mayores de 50 años. En enero de 2021, Facebook lideraba el mercado con 2.700 millones de usuarios activos al mes. Así, todas las condiciones estaban puestas para que florecieran, no una, sino numerosas infodemias. Aunque la Organización Mundial de la Salud, la OMS, definió el término infodemia en relación con la pandemia, su uso se ha extendido a cualquier ámbito donde surja un fenómeno descontrolado de sobreabundancia de información. Solo en marzo de 2020, según la propia OMS, se subieron en YouTube 361 millones de videos y hubo unos 550 millones de tweets relativos al coronavirus o a la COVID-19. Así, durante una crisis global, cuando lo más necesario es contar con información verificada, Lo que se consolidó fue la infodemia sobre el coronavirus, más que nada en las redes sociales. pero además del papel que juegan en la infodemia, las redes sociales causan efectos en la salud mental y emocional de las personas. Las redes sociales, por su naturaleza, por las dinámicas que ocurren allí, nos provocan necesariamente sentimientos, emociones. Y bueno, tú eres psicoanalista, eres terapeuta y seguramente también tienes tus propias experiencias con las redes. Entonces, me gustaría preguntarte, en ese sentido, cómo las redes sociales juegan en nuestra autopercepción, o sea, en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos. Híjole, la respuesta tiene muchas partes, ¿no? Una primera, que creo que es importante, es justo que en la red social no hay relación cuerpo a cuerpo, ¿no? Y al no haber relación cuerpo a cuerpo, tanto la autopercepción como lo que implicaría que retorna de la mirada del otro hacia mí no está. Implica un distanciamiento de uno mismo, ¿no? Y también del otro. Y este distanciamiento sí tiene consecuencias y eso va haciendo que de alguna manera la afectividad, la consistencia del vínculo se vaya empobreciendo. Se va perdiendo hasta la capacidad de atención, porque mucho de lo que para nosotros es poder concentrarnos tiene que ver con lo sensitivo, lo sensorial. Y cuando perdemos esto en lo directo, en el cuerpo a cuerpo,
pues como si hubiera algo medio espectral o fantasmagórico hasta en la propia presencia. Y eso es lo que hace que sea muy cansado o insostenible pasar tantas horas, ¿no?, frente a pantalla. Antes estaba como muy clara la frontera entre lo real y lo virtual, y ahora pues las cosas que ocurren en las redes también son reales, ¿no? Entonces, claro. Sí, que es todo este problema de la realidad virtual, que a mí algo que me ayuda a pensarlo con un poco de claridad es que en las realidades virtuales lo que compartimos es imagen, ¿no?, y tiempo. Pero justo no se comparte cuerpo a cuerpo ni espacio, que es el otro referente eje para todos de la construcción de uno, del cuerpo, del contacto y de los vínculos, ¿no? Entonces, al estar en suspenso, compartir cuerpo y espacio, pues sí es una otra realidad, ¿no? Claro. ¿Y esto qué impacto tiene justo en las relaciones entre las personas, no? Claro. Yo pensaría, por ejemplo, que quizás si uno sostiene comunicación con gente con la que sí hay una historia ya consistente, previa, ¿no? Y entonces es, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Pues quizás se suma, pero porque hay un referente previo, ¿no?, de un contacto, de una historia. Pero sí creo que contactos plenamente virtuales, ¿no?, sin esa historia de consistencia cuerpo a cuerpo, de haber compartido espacio, historia, otra vez termina en un cierto empobrecimiento anímico, psíquico, y esta cosa como de que pues parte de lo que nos nutre cada día sí es el contacto, ¿no? Y es como ir quedando empobrecido. Un poco lo que siento que nos sucede a todos es vamos tomando distancia, ¿no?, para tampoco padecer tanto, ¿no?, el alejamiento. Sí, y es esta cuestión de las redes nos acercan o nos alejan. Justo, yo creo que las redes alejan, hay que decirlo, ¿no? Hay posibilidades de tejer red, pero pensar eso, que son red, no es el sustituto de los vínculos, ¿no? Claro. Eso es imposible. Pero sí creo que hay básicamente alejamiento, y que es un alejamiento que se puede extender. Hace unos años, el sociólogo Zygmunt Bauman dijo que las redes sociales lo único que hacen es poner de manifiesto el miedo que tenemos a la soledad, y que lo que facilitan son vínculos como precarios, sin responsabilidad, sin compromiso. ¿Qué piensas de eso? Sí, Bauman ya hablaba como de todo lo líquido, ¿no? Que son un poco estas ficciones, ¿no? Esto que yo lo pensaría, son puestas en escena, ¿no? Creo que la soledad está a mano de todos, pero que justo ahí el riesgo es que a veces por no estar solo es más fácil vincularse en esas puestas en escena que vivir esa soledad, también tener conciencia de esa soledad que a todos nos atraviesa, aunque tengamos contactos, vínculos fundamentales, también en algún punto siempre se está solo, ¿no? Y desde ahí vincularse como con más consistencia, como con más calidez y con menos puesta en escena y ficcionalidad. ¿Qué propondrías tú como una suerte de pautas para un uso saludable de las redes sociales? No podríamos decir la pauta sería tal, ¿no? Pero, o sea, lo que sí creo es que como referente general, ¿no?, pues eso, pensar que lo ideal, pero bueno, siempre son ideales y también lo que va sucediendo es otra cosa, ¿no? Es pensar que pasemos más tiempo en relaciones cara a cara, concretas, que le dediquemos más energía a eso y menos a estar en la pantalla, ¿no? Pero eso, ¿no? Pensar que debiera haber un equilibrio donde mejor que la balanza esté en los encuentros cara a cara y cuerpo a cuerpo que frente a una pantalla, ¿no? Claro. Pero que haya quizás prácticas que si tampoco hay con quién convivir todo el tiempo nos lleven más al cuerpo, a lo concreto, a lo sensorial, ¿no? Otra vez a la percepción, más que a tener que representarte lo que está lejos, lo que, ¿no? Que no es el aquí. Resumiendo, ¿no? Como por darle un poco más fuerza al argumento del cuerpo, es que de alguna manera, pues eso, ¿no? El cuerpo, dice Freud en algún momento, es como
el primer doble, ¿no?, de la psique. Y entonces que como que de alguna manera todo lo que nos va constituyendo y alimentando a lo largo de la vida, pues sí es fundamental que pase por el cuerpo, ¿no? Y como todo este horizonte virtual lo que nos hace es desprendernos del cuerpo y también de los otros, ¿no? Y que toda la apertura, la salida pues a eso que quizás es encierro, como lo virtual quizás es una metáfora de encierro, entonces todo lo que nos ayudaría a abrirnos y a salir de ese encierro, pues sí es el encuentro con el otro cara a cara y cuerpo a cuerpo, ¿no? O con nuestro propio cuerpo, que a veces también es como esa apertura, ¿no? En el cuento de Borges, después de ver el Aleph, el protagonista queda aturdido y siente miedo de no poder regresar del todo a la realidad. Así nos ha dejado el primer año de la pandemia de COVID-19, pero también nos ha dado varias lecciones. Las redes sociales, sobre todo las más poderosas, han priorizado la economía de la atención y permitido que las infodemias escalen. La proliferación de noticias falsas y erróneas acerca de la pandemia no tiene precedentes. Los algoritmos han estimulado la proliferación del miedo y la crispación. Suena a teoría conspirativa, pero no lo es. Varios disidentes de Google, Facebook y Twitter lo venían denunciando. Más por temor a enfrentar problemas judiciales y multas que por la presión social, algunas compañías empezaron a tomar medidas para desactivar la diseminación de noticias falsas y campañas de odio. Muchos agregaron vínculos a fuentes confiables acerca de la pandemia, entre otras medidas. Por ejemplo, Facebook notifica a los usuarios cuando están a punto de compartir un contenido falso, y Twitter puso límite al envío automático y masivo de mensajes. Pero controlar al monstruo de los algoritmos con otros algoritmos es difícil, pues estos no reconocen zonas grises. Facebook tiene acuerdos con verificadores regionales para detectar información dudosa, pero es una tarea que lleva tiempo. En tanto la ONU, gobiernos, universidades y grupos civiles coinciden en que educar a la ciudadanía, desde los niños hasta los adultos mayores, en el uso moderado, responsable y crítico de las redes sociales puede ser más efectivo. Los usuarios deberíamos asumirnos como ciudadanos en las redes, aprender a detectar información falsa y evitar compartirla. Así como utilizar las herramientas disponibles para recuperar el control sobre nuestras decisiones, desde la música que deseamos escuchar hasta cómo elegir pareja. Y con eso me refiero a la intimidad de tu casa.
Borges vaticinó los peligros de sumergirse en los infinitos de las redes. Después de ver el Aleph, el protagonista se da un tiempo de calma para que su mente recalibre la impresión y no vuelve a ver el Aleph. Pero nosotros quizá vivamos siempre con las redes sociales. Entonces nos convendría volverlas sitios de aprendizaje, crecimiento y solidaridad. Esto, en gran medida, depende de nosotros. Y dedicarle más tiempo a la vida fuera de la red. Después de todo, no hay nada como mirarnos a los ojos.